¿Cómo afrontar un suspenso si eres de buenas notas? Lo primero de todo, déjame decirte que sentirte mal y cómo te vas a sentir en el momento en el que te den las notas es normal. Sentirse decepcionado, sentirse triste, sentirse furioso, todo eso. Lo que te va a diferenciar de la gente normal, la gente mediocre, si le quieres decir así, es el saber utilizar esas emociones como fuente para tomar más acción y no como fuente para deprimirse. ¿Qué quiere decir? Que si yo suspendo y se me deprimo, va a salir peor, voy a tener más malas emociones, voy a tener probablemente un verano malísimo, tal. Si yo cojo eso malo que me ha pasado, le doy otro significado, le doy el significado que más me impulsa a hacer cosas y más me motiva, va a cambiar muchísimo la forma en la que afronto algo que necesito, o sea, algo que debo, que es la asignatura. Entonces, si en vez de darle el significado de que menuda mierda, o soy una mierda, o joder, qué asco, voy a tener que estudiar en verano, tal, si en vez de darle ese significado, ahora le doy otro significado de, qué guay, pues puedo seguir, puedo mejorar mis métodos de estudio, o si es en septiembre, pues qué guay, puedo ir a septiembre, por ejemplo a Sevilla, un par de días antes para ver el piso, para ver gente, tal. O sea, intentar verlo de otra forma e intentar darle un significado que te impulse a hacer más y no a hacer menos. Esa era la primera idea que me gustaría recalcar. Para ello, yo cuando suspendí un examen y me sentó bastante mal, lo que hice fue, me pregunté, ¿qué aprendo de este examen de X? En mi caso era internacional, ¿vale? ¿Qué aprendo de este examen de lo que sea? Y así, porque yo tengo bueno, todo el mundo, al final, siempre que aprendas, nunca es una pérdida, siempre que aprendas, nunca es un fracaso. ¿Vale? Porque al final necesitamos aprender igualmente, ¿no? Y si no hubieses tenido ese fracaso no lo aprenderías. Y ahí te haces esa pregunta y empiezas a hacer respuestas. De todas probablemente te salgan lógicas, razonables, una o dos, pero las que te salgan van a ser muy buenas. En mi caso, por ejemplo, me salió una que era ni esto es primero, ni yo soy el mismo. ¿Vale? En mi caso era, pues yo estaba en segundo, o sea, ya no es el año anterior, ni yo soy el mismo del año anterior. Eso está súper bien, a mí me impactó mucho porque al final le da un poco de luz, te hace consciente algo que muchas veces no nos damos cuenta. Hay que ser realistas, yo no era el mismo, yo no estaba estudiando el mismo, no estaba yendo a clase lo mismo, entonces me estaba comparando con mi yo del año pasado que estaba sacando pues 8 o 9 y ahora pues sacan un 4 y entonces te tienes que dar cuenta de, vale, es que yo no soy el mismo, no estoy haciendo lo mismo. Aparte de que no es el mismo año, la asignatura no es la misma, pero yo tampoco soy el mismo. Entonces como decir, vale, o me pongo las pilas o dejo de quejarme. Me gusta mucho eso de qué aprendo siempre que tengas un fracaso o tengas algo, es qué aprendo de esto. O quedas con una chica, un chico, sale mal o no consigues ligártelo o lo que sea, dices, ¿qué aprendo de esta relación, o de estar con ella, o de haber hablado con ella, o de haberla conocido, o lo que sea? De todos modos, sí que es verdad que te vas a sentir mal, vas a sentir ciertas emociones negativas, ¿no? Tristeza, depresión, incluso furia, lo que sea, depende de cómo seas tú, vas a reaccionar de una forma u otra, pero sí que es verdad que muchas veces reaccionamos de sobremedida. En mi caso, por ejemplo, me pasa mucho que reacciono de sobremedida, ¿no? Por ejemplo, en este examen fue una reacción desmedida de por qué tanto. Y eso sí que es importante entenderlo ya no solo para los exámenes, sino para la vida en general. Y es hacer el tronco de frase que es reacciono así y puntos suspensivos e intentas completar la frase, te va a salir solo. Reacciono así en mi caso era por miedo. Si eres realista y te gusta ser sincero contigo mismo, te vas a salir la respuesta correcta. Reacciono así por miedo. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas por las que reaccioné así es porque en ese momento tenía una autoestima ciertamente baja y uno de los problemas que tiene mucha gente también, que no solo me pasa a mí, que es que malinterpreta su propia valía personal, su propia autoestima con los resultados.
que si obtiene malos resultados cree que ya no vale. ¿Sabes? Tu valía está mucho más arriba, los resultados te pueden acompañar o no, pero tu valía es totalmente independiente de los resultados. Ahora lo sé, por eso no reacciono tan mal cuando suspendo, o cuando me dan una mala noticia, o cuando me dicen un no, o cuando no vendo, o lo que sea, no reacciono así. Pero mucha gente sigue reaccionando así porque eso malinterpreta que el hecho de tener un mal resultado les va a hacer... se creen que los demás les van a ver peor, se creen que ya son peores personas, ya valen menos y tal. En mi caso era eso, y obviamente también por las expectativas de las demás, de los demás, de lo que los demás fueran a decir de mí, que los demás fueran a tenerme en menos estima, todo eso. Obviamente no. Y de todos modos te tiene que importar poco lo que opinen los demás, porque al final todo el mundo tiene problemas, ¿no? Interpretar que todo el mundo tiene problemas, al igual que tú, que acabas de tener ese suspenso, todo el mundo suspende, todo el mundo o no suspende, pero después tiene problemas con las relaciones, o tiene problemas con su físico o lo que sea. Entonces, todo el mundo tiene problemas, y creer que tu problema va a hacer que la gente se fije en ti y te tengan mala estima, totalmente no. Y eso es más para, una vez que ya he suspendido, cómo puedo solventar en cierta medida ese malestar que tengo, ¿no? Pero una vez que ya entendemos, o sea, no, una vez que hemos apagado ese fuego, vamos a intentar que no nos pase ya vamos a intentar planificar, evitar ese malestar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a un examen que le tengamos miedo, a un examen que creamos que podemos suspender, o que nos genere mucha emoción, mucha reactividad. Vamos a preguntarnos, ¿qué pasa si suspendiera la asignatura que sea? ¿Qué pasa si suspendiera costes, si suspendiera empresas, si suspendiera lo que sea? Y a raíz de ahí vamos a sacar todas las conclusiones posibles. O sea, vamos a intentar ponernos en el peor escenario posible. Pues tengo que estudiar en verano, tengo que venir en septiembre, no voy a poder salir en verano, no voy a poder ver a mis amigos, no voy a poder viajar. Y a raíz de todos esos casos malos, incluso del peor posible, vamos a intentar ya planificar, a prevenir cómo solucionar eso. Por ejemplo, no voy a poder salir en verano. Pues te planifica y dices, vale, pero en verdad si estudio una horita al día, o más o menos una horita al día, o te planificas como sea, y ya dices, pues en verdad sí que puedo salir. Hay un día a la semana que puedo salir, que ver colegas, tomarme un par de copitas, tal. ¿Vale? O tengo que venir en septiembre a hacer el examen, me da mucha pereza. Lo planifica y dice, vale, pero puedo hablar con 2 o 3 amigos que a lo mejor tienen que hacer ese examen, y en septiembre salimos un día por Sevilla, que le tengo muchísimas ganas, tal. Entonces, toda esa mala emoción que te genera el haber suspendido, o el poder suspender, ya como que se te apaga, se te quita todo, ¿sabes? Y conviertes todos esos miedos que tienes, los apaciguas muchísimo. Más o menos esos son los puntos clave que creo yo que son importantes cuando suspendes un examen y no te lo esperas, o cuando es posible que puedas suspender. Cómo podemos planificar ese suspenso para que nos genere menos reactividad, seamos menos impulsivos y podamos darle el significado que de verdad le debemos poner para tomar más acción, impulsarnos, y aparte de aprobar la siguiente convocatoria, pues hacerlo con más gusto.